¿Listo? Buenos días a todos. Bienvenido a esta nueva charla que nos brinda el profesor Wilson Fernando Mutis Cantero, docente de la Universidad de Nariño. El profesor Wilson trabaja en álgebra de Lie. La ponencia que nos estará presentando el día de hoy está titulada Regularidad de las variedades de Mischenko-Fomenko en GLN. Le recuerdo, las preguntas serán moderadas mediante el chat. Ustedes las escriben en el chat y serán presentadas al profesor Wilson al final de la charla. Muchísimas gracias y bienvenido, profesor. Muchas gracias, Luis. Antemano, primero que todo, agradecerles a los organizadores del segundo encuentro matemático del Caribe. Realmente que he visto que ha sido una muy buena organización. Ok, vamos a comenzar. Mi charla, pues, no va a hablar realmente de resultados nuevos que hayamos obtenido en mi área de investigación, sino más bien de un trabajo que he venido desarrollando con mis estudiantes en la Universidad de Nariño, tratando de continuar con un trabajo que yo desarrollé en el doctorado. Ok. Entonces, para que nos ubiquemos, vamos a dar una motivación para más o menos que se entienda de qué es lo que se va a hablar. En esta charla con G, está G aquí, vamos a denotar una álgebra de Lie compleja de dimensión finita, UDG, va a ser UDG va a ser la envolvente universal de esa álgebra, así como está aquí. Y siempre que tomemos A o A subchip, va a denotar una subálgebra conmutativa de la envolvente universal de esa álgebra. Okay. Entonces, un momentico. Vamos a iniciar con esta pregunta. ¿Es UDG un módulo libre sobre la subálgebra A? ¿Por qué es interesante darle respuesta a esa pregunta? Resulta que en teoría de representaciones de álgebras de Lie, por teoría de categorías, estudiar representaciones irreducibles de una álgebra de Lie, pues es equivalente a estudiar representaciones irreducibles sobre la envolvente universal. Sin embargo, cuando tenemos una álgebra de Lie de dimensión finita, así sea de dimensión finita, su envolvente universal es una álgebra asociativa, pero de dimensión infinita. Eso dificulta de alguna manera el estudio de los módulos, pero si nosotros logramos probar que tenemos una subálgebra conmutativa de la envolvente universal y que la envolvente universal es libre como módulo sobre esa subálgebra conmutativa, entonces es posible estudiar los módulos irreducibles sobre la subálgebra y levantarlos para módulos irreducibles en la envolvente universal. Y de esa manera, pues estaremos estudiando también módulos irreducibles sobre el álgebra de Lie. Entonces es por esa razón que tiene importancia darle respuesta a esta pregunta en teoría de representaciones de álgebras de Lie. Digamos que un primer teorema que se tiene en esa dirección es el teorema de Costan de 1963, que dice que si G es una álgebra de Lie semisimples, entonces la envolvente universal es un módulo libre sobre su centro. Aquí el centro es con respecto al corchete. Recuerda que el producto en una álgebra de Lie es el corchete. El teorema de Ovsienko en 2003, que también podemos enmarcar en esta línea de estudio, es que el álgebra envolvente universal es un módulo libre sobre la subálgebra de Gelfand-Settle.
en una charla anterior con el profesor Germán Monsalve, él les habló de módulos de Gelfand-Settling. Entonces, y ahí él habló también de las álgebras. Entonces, es sobre esas álgebras que siempre aparecen en la del envolvente universal de U de YLN. El teorema de Futorniov-5 en 2005 nos dice que si tenemos una álgebra U que sea filtrada especial y tenemos elementos de U que sean mutuamente conmutativos, cuyas imágenes graduadas forman una secuencia regular en el álgebra graduada asociada a la filtración de U, entonces U es un módulo libre sobre el álgebra conmutativa generada por los elementos x1 hasta xt. En realidad, este teorema es el que vamos a usar para mostrar la necesidad del trabajo o el interés del trabajo que estamos realizando. Hechos que vamos a tener en cuenta. Siempre que tengamos una álgebra de Lie de dimensión finita, la álgebra envolvente universal es filtrada especial y por el teorema de Poincaré-Viscorwitz, la álgebra graduada asociada a la filtración es precisamente la álgebra simétrica de G. ¿Sí? Eso con el fin de poder usar este teorema de Futorniov-5. O sea, tenemos una álgebra filtrada especial. Vamos a considerar elementos que son conmutativos o mutuamente conmutativos en esa álgebra y lo que realmente necesitaríamos probar para que la álgebra envolvente universal sea libre sobre esta subálgebra conmutativa es que las imágenes graduadas de estos elementos formen una secuencia regular, ¿sí? En la graduación de U, que por lo que vimos anteriormente, pues es precisamente la álgebra simétrica. Lo que está aquí. Y de interés, en lo que he trabajado, en lo que me centré desde mi doctorado, es en un tipo especial de subálgebras conmutativas de la envolvente universal. Esas subálgebras vienen parametrizadas por elementos en el dual de YLN. De ahora en adelante yo voy a centrarme en trabajar en YLN. Aquí YLN representa el álgebra de Lie de las matrices cuadradas de orden n con entradas complejas. Y pues el corchete definido ahí es el conmutador. ¿Sí? Entonces ahí siempre vamos a trabajar en esta álgebra de Lie. Siempre que tengamos un elemento en YLN, por varios resultados, especialmente de Futorni-Molet, en otros podemos considerar una subálgebra que vamos a llamar A sub chip, que es una subálgebra de la envolvente universal de YLN, y de tal manera que la graduación de esa subálgebra que está contenida aquí en la simétrica es la conocida subálgebra de Michenkov-Fomenko, construida por un método que se conoce en los que trabajan en el área, que se llama el método de desplazamiento de argumento. Estas subálgebras de Michenkov-Fomenko son muy estudiadas, realmente a nivel general, pues sobre cualquier álgebra de Lie de dimensión finita, pero nosotros nos vamos a situar únicamente para el caso en que la álgebra de Lie es YLE. ¿Sí? Entonces, siempre que tengamos un elemento del dual de YLN, siempre podemos formar esta álgebra que es conmutativa con esa propiedad. La graduación, o sea, la graduación asociada a la filtración natural de la envolvente universal de YLN es precisamente la subálgebra de Michenkov-Fomenko, asociada al mismo parámetro chi. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer ahora es, bueno, si yo tengo un parámetro chi en YLN dual, la subálgebra de Michenkov-Fomenko, que es esta, que es precisamente la graduación de A sub chi
es generada por una secuencia regular en S de YLN, que es el álgebra simétrica de YLN. Pues claro, porque si eso fuera así, pues aplicamos el teorema de Futorniov-Zienko y ya sabemos que es libre, y al ser libre, pues entonces cualquier módulo irreducible sobre esta álgebra a su chip se va a poder levantar para un módulo irreducible de la álgebra de la envolvente universal de YLN. Entonces es por eso el interés de darle respuesta a esta pregunta. Bueno, digamos que algunos trabajos que han ido en esa dirección, pues tenemos trabajos hechos por Wimber, Payuset, Yakimova en 2007, Wimber del 91, se tiene este teorema. Si Xi es un elemento del dual de YLN y es un elemento regular semisimples, entonces la subálgebra de Michenkov-Fomenko, que es esta, es generada por una secuencia regular en esta subálgebra, en esta álgebra. Aquí tener en cuenta que el elemento que se debe tomar no es cualquiera, debe ser regular semisimple, entiéndase que visto en YLN, y como nosotros podemos identificar al dual el dual de YLN con YLN, entonces visto como una matriz, eso significa que es una matriz diagonalizable, ¿sí? Regular semisimple, que es diagonalizable. Okay. Un teorema más reciente de Anne Moreau, ¿sí? Del 2017, nos dice que si G es una álgebra de Lie reductiva, aquí entiéndase reductiva como una álgebra de Lie que se puede expresar como suma directa de una álgebra semisimples y una álgebra abeliana, es decir, donde el corchete es trivial. Y entre esas, pues está YLN, por eso este teorema, pues encaja dentro del estudio que hemos estado haciendo. Si ese chip es un elemento regular, entonces la subálgebra de Michenkov-Fomenko es generada por una secuencia regular, ¿sí? Pero aquí ya está la definición de regular y pues, bueno, no la voy a recordar aquí porque requiere otros argumentos técnicos. Pero entonces no está para todo elemento. No es para cualquier elemento o para cualquier parámetro. En el caso de nuestro interés, no es para cualquier matriz. No es para cualquier matriz. En mi trabajo doctoral, pues nosotros, junto con el profesor Futorni, que fue mi asesor, pues logramos probar que si ese chip, si estamos en YL2 o YL3, ese teorema o la pregunta que hicimos anteriormente tiene respuesta positiva y está en este teorema. ¿Sí? La subálgebra de Michenkov-Fomenko es generada por una secuencia regular aquí. Bueno, para 2 y 3, y el método que utilizamos lo voy a presentar, hacer un bosquejo de ese método un poco más, ahora más al final de esta charla. Sin embargo, para YL4 no logramos cerrar para todo YL4. Lo que sí probamos es que si Chis es nilpotente, es decir, cambiamos esta hipótesis que dio Moreau, que era de que el elemento fuera regular, el nilpotente es más amplio, es un poco más general. Entonces la subálgebra de Michenkov-Fomenko es generada por una secuencia regular en ese de YL4. En el caso de que no sea nilpotente, el método que estamos usando no ha sido fructífero, y lo voy a explicar por qué. Y de hecho yo creo que debemos cambiar o mirar hacia otros lados con tal de tratar de cerrar esta situación. Y es lo que estamos haciendo con mis estudiantes que actualmente trabajan en esta temática. Ok. ¿En qué se basa el método que nosotros usamos?
Entonces, en la charla que dio Germán, él hablaba de por qué podíamos ver, bueno, obviamente en ciertos casos, por qué podíamos ver, y para el caso particular de YLN, por qué podíamos ver el álgebra simétrica, identificarla con el anillo de polinomios en tantas variables como sea necesario. En el caso de YLN, el número de variables que aparecen son n al cuadrado. Es decir, si yo trabajo con matrices de orden 2, puedo mirar los elementos de la álgebra simétrica como polinomios en 4 variables. Si tengo YL3, tengo 9 variables, en YL4 van a ser 16 variables y por eso es que a medida de que el n aumenta, las variedades que se van a formar van a tener muchas variables y ya pues es necesario recurrir a métodos del computador computacionales para tratar de dar solución utilizando este método, utilizando el método del cual les voy a hablar enseguida. Entonces, para eso, pues voy a tomar, voy a considerar el anillo polinomio en n variables. Voy a considerar un conjunto de t polinomios o de t elementos ahí. Y ahí lo voy a llamar secuencia de elementos homogéneos, homogéneos de acuerdo al grado. O sea, en lo que estoy trabajando, la graduación va a coincidir con la graduación normal que uno conoce de un polinomio en n variables, es decir, la suma de los exponentes de las variables, ¿sí? Y cuando hablo de homogéneos es porque todos los términos tienen el mismo grado. Ok. Resultados que se conocen es que la secuencia E de estos polinomios es regular en este anillo si, solo si la variedad generada por estos elementos, y aquí es la variedad algebraica con la definición normal, ¿sí? La variedad como conjunto de ceros comunes de esos polinomios, es equidimensional de dimensión n-t. Esto es importante. Eso quiere decir que esta variedad yo la puedo expresar como unión de variedades irreducibles, todas con la misma dimensión y precisamente esta dimensión. N, el número de variables, menos T, el número de polinomios que aparecen en la secuencia. Cuando tengo elementos, cuando todos son los elementos en la secuencia son homogéneos, pues yo puedo estudiar la regularidad de la variedad, ¿sí? O, bueno, perdón, la regularidad de la secuencia, estudiando la dimensión de cada una de las componentes irreducibles que forman la variedad. ¿Mm? Ahora, otro resultado que uno utiliza mucho, y es que si es una secuencia regular en A, entonces cualquier subsecuencia de E es regular en A. Entonces, a veces uno lo que necesita es, bueno, yo necesito estudiar regularidad de una secuencia y de pronto la secuencia por sí sola no le permite a uno avanzar, entonces uno lo que hace es estudiar una regularidad de una secuencia mayor que contenga esa que tenemos de interés, y entonces si esa mayor la logramos demostrar de que es regular, entonces la que nosotros también teníamos también es regular. Pero eso es una implicación, ese es el problema. Es una implicación, o sea, si cuando yo hablo de mayor me refiero a contenencia de los elementos. Si la secuencia mayor es regular, entonces la que está contenida en la más pequeña, pues digamos, con respecto a la contenencia, también es regular. Pero si la mayor no es regular, no he dicho nada sobre la menor. Y lo otro es que si nosotros tenemos un conjunto de t elementos en este anillo de polinomios y definimos estos polinomios G sub i, donde lo que hemos hecho es
es simplemente tomar los mismos G mayúscula I de acá y las primeras serie componentes las hemos evaluado en 0. Entonces podemos ver este anillo de polinomios en la serie, en las variables que quedan, o sea, la variable R1 más 1 hasta xn. Y si esta secuencia que está aquí es regular, en A, es decir, cuando estaba tomando todas las variables, eso equivale a que la secuencia vista en este anillo de polinomios quitándole la serie primeras variables, es regular. O sea, regularidad en A en este anillo de polinomios equivale a regularidad en B en este anillo de polinomios. Combinando todos esos resultados, pues es que tenemos el método que utilizamos para sacar los resultados de la tesis doctoral y con el que hemos trabajado con mis estudiantes. Un ejemplo pues, de lo que se hace es, por un artículo de Futorni y Molev, nosotros conocemos cómo son los generadores de las subálgebras de Michenkov-Fomenko en el álgebra simétrica de YLN. Por ejemplo, para YL4, un caso son estos. Obtenemos estos generadores de esa subálgebra. Mire que son polinomios. Por lo menos este polinomio es grandísimo. Son polinomios en 16 variables, etiquetadas con IJ por eso. Entonces, ahí tenemos 3 y los que están acá. Y otros son 7 generadores. Inicialmente ahí no se ve cómo trabajar para expresar la variedad generada por estos polinomios como una unión de variedades irreducibles. Y lo que uno comienza es a tratar de, bueno, no voy a trabajar con esta variedad, entonces voy a formar una variedad más grande, o sea, generada por más elementos, pero que contenga a estos de aquí, utilizando el hecho de que estos son homogéneos y bueno, y sustentada en los resultados que ya di para que, mostrando que la variedad con mayor número de elementos, si ella es reducible, este resultado de aquí, ¿sí? Si ella resulta ser regular, pues entonces la que está contenida ahí, que es la que yo deseo, también es regular, basando en el hecho de que todos los polinomios son homogéneos, como ustedes pueden ver. Aquí este es un polinomio de grado 1, todos sus monomios tienen grado 1. Este es un polinomio de grado 2, ¿sí? Homogéneo y así, todos los generadores. Entonces, usando eso, por ejemplo, en este caso, si nosotros incrementamos estas variables, mire que ya no voy a visualizar la variedad original, sino una variedad con un mayor número de polinomios, pero que contiene a la variedad inicial. O sea, estoy agregando, fuera de estos generadores, estoy agregando otros 3, que son estos. Y entonces obtenemos, pues, no una nueva variedad, aquí no es la misma B, realmente es otra variedad, que va a ser generada por estas variables y por estos polinomios de aquí. Al hacer ciertas manipulaciones algebraicas, uno puede ver que esa variedad la puedo descomponer en esta unión, ¿sí? Y digamos que un trabajo más extenso ya nos permite decir que cada una de estas variables es equidimensional de la dimensión 16 menos 10, que es el número de elementos que tiene cada una de ellas. Como cada una de ellas es equidimensional de la misma dimensión y de la dimensión n, que es 16, y t, que en este caso sería el número de polinomios que están en la variedad, porque pueden ver aquí x, observen que x tiene 4 elementos, y este 5, y estos 5 de acá son 10, 16 menos 5 debe dar 6. Si nos da equidimensional de otra dimensión, no sirve, ¿sí? Entonces, agregando estos polinomios, logramos dividir esta variedad en esta unión, y cada una de estas es equidimensional de esa dimensión que deseamos. Se puede probar que las variedades W, M y N son equidimensionales de dimensión
de dimensión 10. Perdón, aquí es dimensión 6, perdón. Aquí es un error de escritura. Y por lo tanto, la subálgebra de Michenkov-Fomenko es generada por una secuencia regular en SYL4. ¿De dónde salieron esos polinomios? De un gran trabajo, de pensar mucho. Entonces, ese es el problema. Eso es lo que yo quería terminar aquí. Estos polinomios, uno puede decir que los genera a fuerza bruta, los que está incrementando, y por eso es que el método parece ser que no es generalizable, porque pues ya cuando tenemos muchos más polinomios, no se ve claro cuáles serían los que debemos agregar para poder emplear el método. Entonces, más que todo lo que yo quería traer aquí es ver si hay alguien interesado, tal, o con nuevas ideas. Nosotros estamos aplicando otras cosas, bases de Grotner con un nuevo estudiante que estamos ahí, a ver si de pronto resulta algo nuevo. Bueno, se me acabó el tiempo, eso es lo que yo les quería. Aquí hay una bibliografía que hemos utilizado, ¿sí? Y de la cual hablé. Y bueno, no es más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Wilson. En este momento no registramos preguntas para usted en el chat. Ha sido un placer contar con su presencia. Esperamos tenerlo cuando ya todo se normalice en una próxima versión presencial acá en la ciudad de Cartagena. Ojalá muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias a los asistentes. Gracias por la atención. Chao.